Países como Indonesia, Haití, Chile y Japón han sentido su fuerza. Sin embargo, en nuestra historia reciente, Puerto Rico no ha sufrido aún los efectos directos de la devastación que pueden llegar a generar los terremotos y tsunamis. Pero ¿estará la isla exenta del peligro que representan estos fenómenos? Para contestar esto debemos considerar que nuestra isla se encuentra ubicada en una zona sísmicamente activa, rodeada de grandes fallas geológicas. De hecho, 5 devastadores terremotos han afectado el país. 2 de ellos han generado tsunamis. El primero ocurrió el 15 de agosto del 1670 y el segundo el 2 de mayo del 1787. El tercero se produjo el 18 de noviembre del 1867, a tan solo 20 días después que el huracán San Narciso azotara la región. El epicentro del terremoto se localizó en las Islas Vírgenes, entre San Tomás y Santa Cruz, al este de Puerto Rico, con una magnitud de 7.3, ocasionando un tsunami de 20 pies de alturas en las Islas Vírgenes y de 13 a 5 pies en Arroyo, mientras que en Yabucoa el mar se retiró de la costa y penetró alrededor de 450 pies. El cuarto terremoto y el más conocido fue el del 11 de octubre del 1918, de magnitud 7.5, localizado su epicentro a unos 35 kilómetros al noroeste de Aguadilla, en el Cañón de la Mona. Luego de 4 a 7 minutos del terremoto, el mar se retiró exponiendo parte de la vida marina y regresó con una ola de aproximadamente 12 pies en Aguadilla y 5 pies en Mayagüez. En Aguadilla, el agua llegó hasta la plaza pública. Las pérdidas económicas fueron calculadas en $3.472.000, una cifra altísima para aquellos tiempos. El quinto terremoto ocurrió el 28 de julio del 1943, al noroeste de Puerto Rico, con una magnitud de 7.5. Este fue sentido por muchas personas, pero no causó daños severos. Desde hace varias décadas, Puerto Rico no sufre los efectos directos de un terremoto de gran magnitud. El periodo de recurrencia de estos fuertes sismos registrados en la isla es entre 51 y 117 años. Esto nos da una idea de que no podemos descartar el peligro que representan. De ahí la importancia de estar preparados, así como debidamente informados, para poder protegernos ante la eventualidad de sufrir los efectos directos de un sismo y un maremoto. Y es que se trata de fenómenos que hasta el momento no se pueden predecir, por lo que constituyen una amenaza constante. Un evento telúrico de gran magnitud no avisa y estamos bajo ese riesgo en cualquier momento. Lo primero que tenemos que entender es cómo ocurre un terremoto. Puerto Rico está al margen de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, lo que convierte a nuestra isla en una muy susceptible. Un temblor es eso, la energía se va acumulando en el interior de la Tierra, llega el momento en que ya las rocas no aguantan más y boom, liberan toda esa energía acumulada en un solo cantazo, ¿verdad? Como diríamos, de sopetón, en un tiempo muy corto. Entonces esa energía se propaga en forma de ondas sísmicas. El límite de esas placas tectónicas crea lo que se conoce como falla tectónica, que acumula gran cantidad de energía y constantemente generan temblores, algunos sentidos por el hombre. La localización de Puerto Rico ubica a la isla al borde de esas fallas. Tenemos que la trinchera de Puerto Rico, a unas 100 millas al norte de la isla, pasa de este a oeste. Tenemos justo la zona donde la placa norteamericana se mete debajo de Puerto Rico. Y es ahí justo, precisamente, la profundidad más importante del Océano Atlántico. Entonces, pero no es la única. Al sur de nosotros tenemos otro sistema de fallas, que es la trinchera de los muertos, donde entonces es el Caribe el que se está metiendo debajo de Puerto Rico. Existen 2 escalas usadas para medir los eventos telúricos: la magnitud, que mide la cantidad de energía liberada, y la intensidad, que mide cómo fue sentido en la superficie y la distribución de posibles daños. En Puerto Rico, el terremoto ocurrido en 1918
causó daños catastróficos con una magnitud de 7.5 y su epicentro cerca de la costa oeste del país. Ya eso es lo más conocido por toda la historia, ¿no? Que ocurrió el evento que afectó a Aguadilla, toda la costa oeste, un tsunami de 20 pies de altura y que sobre 140 personas murieron desde por el temblor al tsunami. La fuerza devastadora de un terremoto depende también de su profundidad. Mientras más llano sea el temblor, mayor oscilación habrá en la superficie y por ende mayores daños. Sin embargo, está en sus manos el sobrevivir a un sismo mayor, estando informado y preparado para esa eventualidad. ¿Cómo prepararnos ante lo impredecible? ¿Será posible tomar medidas para proteger vida y propiedad de algo que no sabemos cuándo podría ocurrirnos? Sepa que sí es posible. ¿Cómo? A continuación le brindamos algunas recomendaciones. Antes de un terremoto, usted debe verificar los posibles peligros en su residencia, identificar lugares seguros, desarrollar conciencia sísmica, elaborar un plan de contingencia en su hogar, comunidad, escuela y trabajo. Además, participe de simulacros y tenga preparadas provisiones de emergencia. Como parte de las provisiones de emergencia, usted debe incluir un botiquín de primeros auxilios, una reserva de medicamentos esenciales, 3 galones de agua por persona, linternas y baterías, además de un radio de baterías, una muda de ropa y calzado por persona, cobijas para dormir y copia de documentos importantes. Además, debe incluir artículos sanitarios, artículos para infantes, repelentes de mosquito, un pito y guantes de seguridad. Estas son algunas recomendaciones de cómo usted y su familia puede prepararse para afrontar los efectos de un terremoto, pero ¿son seguros nuestros hogares? ¿Soportarán nuestros centros de trabajo, edificios y escuelas los efectos de un terremoto de gran magnitud? Félix Alemán entrevista a la arquitecta Astrid Díaz y nos responde estas y otras preguntas. Saludos Astrid, y qué bueno que vamos a conversar contigo sobre asuntos relacionados a terremotos y tsunamis, pero como ya hemos escuchado en el caso de Puerto Rico, quisiéramos saber cómo podemos saber, estar seguros de que estructuras en Puerto Rico son seguras para un terremoto. Bueno, lo primero es que las estructuras deben estar diseñadas por profesionales, ingenieros y arquitectos licenciados que siguen los códigos y los reglamentos de Puerto Rico. Eso ya te da una seguridad. Por lo general, la mayor parte de las urbanizaciones, de los condominios, han seguido estos códigos porque para poderse construir tienen que someter los proyectos a las agencias gubernamentales y que le otorgan los permisos. Así que, en cierto modo, pues ya esto tiene una garantía. Claro, muchas veces con el paso del tiempo han ocurrido alteraciones en muchos de estos edificios y en muchas de estas casas. Muchas personas remodelan sus casas sin un asesoramiento y tumban paredes que son estructurales, lo cual debilita la estructura. Muchas veces también añaden segundos pisos sin que la estructura esté capacitada para aguantar ese peso. Y a veces compramos casas que no sabemos esa historia. Así que cuando uno va a adquirir también una propiedad, a veces el mismo edificio te dice lo que ha pasado con el tiempo y puedes ver grietas, puedes ver que hay un cambio de color de piso, quiere decir que hubo una pared y puedes investigar un poquito y sobre todo pedir los planos. Pero si observamos las estructuras que hay en Puerto Rico actualmente, sí sabemos que hay algunas que están construidas por ingenieros y personas que son conocedoras en este tema, pero otras que están construidas en diferentes lugares. ¿Se puede decir que hay un % de estructuras diseñadas para soportar un terremoto en Puerto Rico? ¿No se ha hecho ese estudio? Mira, la expresión soportar un terremoto pues tiene muchas connotaciones. Se diseñan las edificaciones para que aguanten en el sentido de que se van a mantener en pie. No quiere decir que las edificaciones no se van a averiar, no quiere decir que las edificaciones no van a tener grietas o van a inclinarse. Lo importante es que no colapsen para que la persona cuando pase el terremoto entonces pueda salir tranquilamente de la edificación. Como sabes, lo más importante es protegerse dentro de la edificación y no salir afuera, que hay más riesgos. Así que el principal parámetro de diseño es la vida y luego conservar la propiedad intacta. Para conservar primero la vida, pues se diseñan dentro de unos parámetros que sean bastante flexibles y la estructura pueda aguantarse y no colapsar. Puede quedar averiada. Dice que es mejor quedarse dentro que fuera. Sí, definitivamente. ¿Y cuáles son los lugares más seguros en un hogar? Bueno, en un hogar tienes que buscar, lo primero es
salones donde no haya muchos elementos que te puedan caer encima, ¿verdad? Como plafones, lámparas, espejos, elementos que estén sueltos, libreros. A veces en la misma cama tenemos detrás de nuestra cama también libreros o espejos, floreros. Así que lo primordial es actuar rápido en 10 segundos y meterse debajo de una mesa que sea fuerte y aguantarla. Porque tú no vas a perder los 10 segundos o 15 segundos que dura la parte más fuerte de un terremoto caminando para salir afuera, que te pueden caer cosas. Tú vas a querer usar esos 10 segundos para protegerte. Luego que pasa el terremoto, entonces es que tú tienes con calma que pensar y hacer una evaluación cómo quedó la estructura. Y entonces salir de la propiedad y ahí entonces empiezas a caminar si estás lejos de tu casa, hacia tu casa. Y ahí es donde viene yo creo que la parte más crítica después del terremoto. ¿Qué segura o cuán segura son las escuelas del país? Las escuelas del país que han sido diseñadas según los códigos van a resistir. Hubo una época, unas décadas en Puerto Rico que se siguieron unos modelos que en aquel momento no se pensó que iban a tener un impacto negativo si venía un terremoto, que es lo que llamamos columna corta, que son estas paredes que están interrumpidas por un ventanal de extremo a extremo. Esas estructuras las han estado reforzando con un programa gradual. Yo te diría que las que tengan ese problema que no han sido resueltas, pues sí tienen una situación crítica. Y entonces yo creo que los directores de las escuelas tienen que establecer un lugar seguro ya dentro de ese complejo de la escuela. Y en 30 segundos quisiera que nos hablara acerca de la posibilidad de un tsunami. ¿Qué tan segura es una estructura o si una estructura puede soportar, y vuelvo y utilizo el término, de un tsunami, sobre todo las que están en las costas? Esa es una buena pregunta porque no hemos tenido eventos recientes de tsunami en Puerto Rico y no hay códigos que regulen esa fuerza. ¿Hoteles? Los hoteles tampoco, o sea, cualquier edificación. Sin embargo, cuando se diseñan para terremotos, se diseñan para huracanes, se diseñan para recoger esas fuerzas laterales. Así que deben aguantar bastante. Lo que a veces más me preocupa es el desalojo vertical, si de verdad, si todo el mundo sube a un mismo edificio, si también va a tener la capacidad para aguantar. Así que es algo que en las próximas décadas estaremos analizando, si los primeros pisos deben ser completamente libres para que entonces la hora pase y no ofrezca resistencia y la estructura sea más segura. Agradecemos la visita de Astrid Díaz, arquitecta. Son muchas más las recomendaciones, pero antes vamos a una pausa y de regreso un experto nos explica medidas adicionales que debemos tomar para proteger nuestras vidas durante un sismo. Así es, David. También nos acompañará una geóloga marina que nos hablará sobre la situación real de nuestras costas ante la posibilidad de que nos afecte un tsunami. No se retire. Una vez se produce un sismo de gran magnitud, ¿cómo afrontarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Nos movemos de donde estamos, donde nos encontramos, o permanecemos allí en ese lugar? ¿Existe alguna manera de protegernos adecuadamente? Bueno, pues para orientarnos nos acompaña el director de la Oficina Municipal de la Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres de San Juan. Él es Carlos Acevedo, buen amigo, a quien apreciamos mucho. Qué bueno que esté con nosotros, siempre orientándonos y siempre poniéndonos en perspectiva. Siempre orientando a nuestra comunidad de cómo vamos a protegernos en caso de un desastre como un terremoto. Precisamente tenemos un pequeño apartamento que tenemos aquí muy bien recreado, donde ha habido precisamente